dado, un poco de la palabra que Dios nos está dando para que tengamos ese alimento. Y primeramente vamos a orar para que Dios establezca la paz en nuestros corazones. Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos reunidos, tal vez no físicamente, Señor, pero en el Espíritu sí, escuchando y tratando de encontrar ese alimento que necesitamos. Te pido que establezcas tu paz en nuestros corazones y que esta palabra, Dios, que cada persona que la escuche sea sembrada en su corazón, que sea buena tierra, Dios, para que aprendan tu palabra y quieran buscar más alimento tuyo, Señor. Sabemos que en estos días, en esta cuarentena, Señor, hay mucha tristeza, hay dolor, hay angustia, incluso la depresión ha llegado, Señor, el estrés. Te pedimos que estas personas, e incluso nuestros hermanos que van a escuchar, tengan esa paz y busquen ese alimento y que tu palabra pueda saciarlos. Te pido, Dios, que cierres los cielos espirituales y que solamente esté abierto el cielo para nosotros los que vamos a escuchar tu palabra. Te pido nuevamente la paz para nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra que Dios nos va a dar a través de su sierva empieza en el capítulo 6 de Juan. Es Juan 6, 27. Y pues vamos a leerlo. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y bueno, si se pueden leer un poco el capítulo 6, muchas veces habla que un discípulo hizo esto, un discípulo hizo otra cosa, o que Jesús mandó a hacer a algún discípulo algo. Entonces quiere decir que nos está hablando del trabajo. Si nos podemos recordar, el número 6 nos habla del esfuerzo y el trabajo del hombre. Y este capítulo es el 6. Entonces, si vamos al verso 27, cuando inicia con trabajar, vemos que es un mandamiento. Y este mandamiento no es algo nuevo, es algo que Dios siempre nos ha dado desde el inicio, desde el Génesis. Así que vamos por favor a Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Y 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos como en el verso 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y si estamos sudando es porque estamos haciendo un esfuerzo o un trabajo. Entonces, para comer, para buscar el alimento, necesitamos trabajar. Entonces dice aquí que por desobediencia el hombre perdió todo, y a partir de ahí es cuando entra el pecado. Y en el momento en el que entra el pecado, por decirlo así, perdemos todo, desde ellos hasta ahora, hasta la actualidad. Y ahí podemos entender que al hombre tenía todo a su alcance. Podía ser así y tocar la planta, agarrar un fruto, lo que ellos querían. Sabemos que ahí teníamos la gloria, ya hemos entendido qué es la gloria, que es todo lo que Dios nos ha dado. Y si vamos a Romanos 3:23, nos dice que fuimos sacados del reino, o de otra manera que lo dice, pero es lo que podemos entender. En Romanos 3:23. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí vemos que por el pecado, que aunque no seamos culpables, hemos entendido que las generaciones, porque son iniquidades, nos ha llegado hasta aquí. Pero dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, o sea, fuimos desarraigados, fuimos quitados. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva, pues hasta nosotros nos ha llegado esa maldición. Entonces dice que fuimos sacados de la gloria y ahora hay que trabajar por algo, hay que esforzarnos. Decía Génesis que del sudor vamos a sacar el alimento. Entonces nos habla de un trabajo, un esfuerzo
produce cansancio, pues vamos a sudar. Y realmente, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Por qué hay que trabajar? Y pues acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces vemos que nos está llamando a trabajar para obtener un alimento. Y cuando hablamos de un alimento, pues ya hemos entendido muchas veces que habla de 2 partes. Una comida se hace de 2 cosas: la comida, lo que se va a comer, el ingerir, el alimento, y la bebida. Y en esta parte del versículo 27 de Juan 6, dice: trabajar no por la comida que perece. Entonces vamos a ver 2 tipos de comidas: la que perece y la que a vida eterna permanece. Pero la primera comida, que es que perece, se divide como que en 2 formas, o se pueden ver de 2 formas. Y podemos entender que la comida que perece es la natural, la física, que si frutas, comida, por ejemplo, carnes, no sé, de vaca, de res, de pollo, todo lo que podemos conseguir con dinero. Y la otra manera de verlo es que si vamos a Juan 4:34, ahí podemos entender un poco más qué es la comida. Es un pasaje muy conocido que ya vimos. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, si Jesús menciona que la comida es acabar la obra de Dios y hacer su voluntad, aquí en la tierra es lo contrario. En la carne viene siendo hacer la voluntad de la carne o no hacer la voluntad de Dios. Y la segunda parte de esto dice: y que acabe su obra. Entonces viene siendo aquí en la tierra es no acabar la obra de Dios o hacer otro tipo de obra, que si no es de Dios viene siendo una obra maligna, diabólica. Eso viene siendo la parte de aquí de la tierra, que es en la carne. Y la otra parte que dice que su comida y la bebida, si esa es la comida, el agua, que la de Dios pues viene siendo de la palabra, es agua viva, agua que Dios da a Jesucristo para nosotros. Aquí en la tierra pues es algo que no tiene vida, que no viene de Dios, que no nos va a satisfacer en nada, es algo que no nos va a servir en la eternidad. Y si vemos la segunda parte de esta comida, la primera es que la que perece, ya vimos que es no hacer la voluntad de Dios y no acabar la obra. Y la otra parte de verla es la que ya vimos, que es solo alimento que puedes conseguir con dinero, que te regalan, que es algo literal, que se come, es algo comestible, es algo literal, que podemos tocar y ver. Y la parte que sí tenemos que hacer, que en vez de no hacer lo que Jesús está diciendo, hay que hacer lo contrario, lo que Jesús está mandando, lo que Él nos está enseñando. Vemos nuevamente que el versículo dice: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces lo que nosotros como hijos de Dios, porque tenemos que llegar a ser hijos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sabemos que nos va a servir para vida eterna. Y hacer la voluntad de Dios pues está aquí adentro. Él nos ha dado este libro, este pequeño libro, para guiarnos. También aparte de esto que podemos leer, que está en el Espíritu, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y dice aquí que la comida de Jesús es hacer la voluntad. Entonces hay que estar obedeciendo a Dios para tener ese alimento en nuestro espíritu. Dice: y que acabe su obra. Hemos entendido que hacer la obra es hacer discípulos. Ahora, ahí también en Juan, vamos a Juan 17, 4 y 6. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces vemos como en el verso 4 habla de una obra. Y hemos entendido, hemos estado viendo que Jesús no fue crucificado todavía, entonces no es la obra de la que muchas personas creen que es acabar la obra, que es morir a la carne. Vemos que es hacer discípulos, porque nos menciona en el verso 6 que son hombres que Dios le había dado a Jesús.
Entonces el alimento se acompaña de una bebida y esa bebida es el agua viva que Jesús tiene, que solamente Él nos puede dar, que el mismo Dios se la da a su Hijo para que nosotros la tengamos. Entonces vemos que en el mismo pasaje, si regresamos a Juan 6, 27, que es con el que empezamos, el versículo base, dice que hay que trabajar. Y ya vemos que no hay que trabajar por una comida literal, por algo que satisface a la carne, sino algo que nos haga vivir en el espíritu. Y muchas veces cuando trabajamos, pues muchas veces buscamos que si ropa, que si alguna moda, que si joyas, algo como de lujo. Y cuando no nos alcanza el dinero, vamos y conseguimos un trabajo. Y de repente no me alcanza para tal cosa y quiero algo más. Y voy y me busco otro trabajo y junto el dinero. Y aparte, si no estoy buscando de Dios, voy desperdiciando el dinero. Y voy y encuentro otro trabajo, y vamos y buscamos más trabajos y otro trabajo. Y si estamos yendo a la iglesia, nos va quitando el tiempo que tenemos para Dios, que debemos tener buscando de Dios, y nos vamos afanando. Entonces hay que trabajar, pero de manera espiritual, y no está mal el ir a trabajar y conseguir dinero. Sabemos que tenemos necesidades pues básicas, ¿no? Como un poco de ropa, que el alimento que nos sirve en la carne, pero no para la voluntad de la carne, sino que nos alimenta en nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos que cuidar el templo que Dios nos ha dado, que es el cuerpo. Entonces, dice que hay que trabajar, pero tampoco llegar a un afán. Cuando llegamos a un afán, puede que lleguemos a pensar de qué voy a comer, qué voy a hacer mañana, será que me alcanza el dinero, tengo que pagar esto, tengo que buscar tal cosa. Y nos vamos poniendo a pensar y nos llegamos a un afán. Y eso puede quitarnos tanto el sueño, podemos caer en depresión, en ansiedad. Hoy en día, nos decía el pastor hace un poco, que la palabra estrés está muy de moda, está como que ahora está muy seguida esa palabra, porque en el tiempo de cuarentena estamos encerrados, que si hay calor, que si nos fastidiamos, que si queremos ir a la iglesia, que queremos salir, y realmente nos hace estar buscando cosas para desafanarnos o quitarnos el fastidio. Y a veces buscamos que si cosas en internet y queremos trabajar solo por salir. Les digo porque a mí también me ha pasado que me he desesperado en estos días. Pero no hay que buscar esas cosas para desestresarnos, sino buscar de la palabra de Dios, que es la paz que necesitamos. Y hay que aprovechar el tiempo. No tenemos por qué desperdiciarlo. Si vamos a Efesios 5:16, dice Efesios 5:16, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces dice aquí que hay que aprovechar el tiempo. Y sabemos que cuando dice que los días son malos, si nos vamos a Mateo 6:33 al 34, también nos habla de algo que la palabra mal, que está con los días. Y dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces vemos que siempre vamos a tener un mal. En el día que llega, el próximo día, ya trae un propio mal, un propio afán. Que si, nuevamente, ¿no? Que la ropa, que si zapatos, que si comida, que si qué voy a hacer mañana, qué va a pasar con mis hijos, con mi futuro. Nos ponemos a pensar tales cosas. Y dice el verso de Efesios 5:16 que hay que buscar no perder el tiempo, que hay que aprovechar el tiempo. Y aprovechando el tiempo, hoy en cuarentena estamos pues, confinados, ¿no? a este encierro, por decirlo de una manera. Podemos hacer las disciplinas. Yo puedo decir, no, estoy atrasada en, ¿qué será?, en meditaciones, en transcribir, no he orado, no he ayunado, estando en cuarentena, podemos hacerlo. Sabemos, ya recordamos que vimos en el capítulo anterior de Juan que la comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué nos impide hacer la voluntad de Dios en casa? Podemos tener a la familia. Si no pasaba tiempo con mis hijos o con mis papás, puedo estar en la mesa platicando y de repente sacamos la Biblia y les compartimos algo a los hijos, o los hijos a los papás, que papá, mira, aprendí algo nuevo, o mamá, explícame esto.
Podemos pasar tiempo en familia buscando de la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y estando en cuarentena podemos hacer lo que había dicho, ¿no? Que transcribir, que si estoy atrasada 2, 3 días lo puedo empezar a hacer. Que el ayunar también, podemos ayunar más seguido. Teníamos como disciplina el ayunar una vez a la semana y ahora en cuarentena, estando en casa, podemos hacerlo hasta 2 o 3 veces por semana para hacer la voluntad de Dios. Podemos estar más en comunión con Dios, podemos estarle diciendo lo que tenemos, lo que sentimos. Si no orábamos muy seguido, ahora podemos hacerlo más para mantener esa relación de hijo y padre, que Dios nos va a escuchar en todo momento. Por eso no hay que afanarnos ni desesperarnos en buscar tales cosas. En este mismo capítulo de Mateo 6, en el verso 25, 26, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? Entonces vemos que no tenemos por qué afanarnos. Dios es el que nos va a dar ese alimento, pero siempre y cuando estemos buscando de Él, buscando esa relación, buscando el alimento espiritual que Él nos va a dar. Entonces, si nos ocupamos de buscar de Dios, Él se va a encargar de nosotros. Si buscamos sus negocios, Él se va a encargar de los nuestros. Así como dice en el pasaje de Lucas 2, verso 49. Y dice Lucas 2:49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí es cuando Jesús escapa de sus padres y resulta que estaba con los ancianos buscando la sabiduría de Dios, y entonces Él les empezó a enseñar a ellos. Pero vemos que el hijo, siendo hijo, ya buscaba de los negocios de Dios, aún siendo un niño. Y cuánto más nosotros necesitamos de ese alimento espiritual, necesitamos buscar la palabra de Dios. Entonces ya vimos que somos importantes para Dios en el verso de Mateo. Bueno, en el libro de Mateo fue donde vimos que somos muy importantes para Dios. Entonces tenemos que buscar de esa agua viva que Jesús nos va a dar. Y ya entendimos que el alimento se acompaña de una bebida. Y si vamos al versículo de Juan 4:14, podemos ver que es agua viva la que Dios nos da. Y dice Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, si vemos que dice que salta para vida eterna, es porque tiene vida. Entonces Dios nos da esta bebida que es para vida eterna, para llegar a conocerlo a Él y para verlo. Entonces, a través de las disciplinas podemos alimentarnos, podemos tener ese alimento que Dios nos da, ya sea meditando, pues ayunando, orando. Tenemos la revelación que Dios nos da, que es su misma agua, que nos va a servir para llegar a la vida eterna. Y regresando al primer versículo, que era en Juan 6:27, dice: trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Vemos que el Hijo nos está dando este alimento. Y si tenemos que hacer disciplinas, es para disciplinarnos. De eso trata la palabra disciplinas. Entonces Dios quiere formarnos como hijos. Porque Jesús, aunque fue su Hijo de verdad, con sus genes, también aprendió a obedecer. Y hay un mandamiento de esto, o un versículo que nos habla de esto. Es en Hebreos 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces podemos entender que el obedecer o el estar obedeciendo se aprende. Y Dios nos enseña a obedecer, nos está disciplinando para que lleguemos a ser hijos. Y pues ya hemos entendido que aún no somos hijos, que tenemos la potestad de llegar a serlo. Porque si Él es llamado, en este pasaje lo menciona que Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces, si está hablando de que es un hombre, no porque no tenga sabiduría ni elevación ni nada de eso, sino porque la función o una de las funciones
de Dios es engendrar, y adentro de la palabra engendrar encontramos los genes que Jesús tenía, que tenemos que adquirir nosotros conforme a las disciplinas, conforme buscamos a Dios. Si escuchamos la voz de Dios, vamos teniendo más y más genes de parte de Dios. Entonces tenemos que aprender a obedecer, aunque nos cueste el orar, aunque nos cueste levantarnos temprano y estar ayunando. Tenemos que sacrificar nuestra carne para que vaya subiendo nuestro espíritu y la carne pues se vaya acabando, la estemos matando. Entonces, si Jesús, siendo su hijo casi literal, ¿cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos para obedecer a Dios? Entonces, si vamos ahí mismo, en el mismo libro de Hebreos 12, que es del verso 5 al 8, también es un pasaje que hemos leído bastante y ya muchos conocemos exactamente qué dice. Entonces vamos a leer Hebreos 12 del verso 5 al 8 y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 7: si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces vemos que Dios quiere que aceptemos la disciplina. En el verso 5 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Nos está dando un mandamiento. Entonces, si la tenemos, hay que aprovecharla, así como un día el Hijo lo hizo. Y Él se volvió Hijo en excelencia, fue perfecto. Y aunque nosotros no seamos perfectos, podemos llegar a esa elevación si continuamos en el camino, si aceptamos la disciplina de Dios, aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque la carne no quiera. Tenemos que luchar contra eso, para un día poder escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos que estar trabajando continuamente, esforzándonos y buscando la voz de Dios, que aunque no es fácil, pero por medio de las meditaciones, ahí nos habla el Señor. Cuando entendemos algo, una palabra, se nos alumbra el entendimiento, tenemos la luz que es la enseñanza. Y Dios nos quiere en que estemos buscando su palabra y su voz para obedecerle. Y cuando escuchemos su voz, vamos a poder trabajar de la manera que Él quiere, no afanándonos, no desesperándonos qué vamos a hacer mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, que si los hijos, la familia, sino que vamos a tener la paz de Dios viviendo al día, no desesperándonos, sino que vamos a tener la paz de Dios y Él nos va a ir dando ese alimento. Ya vimos en Mateo que Él se ocupa de nosotros siempre y cuando nosotros estemos ocupando de sus asuntos, que Él nos va a dar el alimento, la comida, el vestido, todo lo que necesitemos, incluso el agua. Y si hablamos de lo espiritual también, Él nos va a dar ese alimento que es su palabra, en su voz, también la vestidura que viene siendo de lo alto, que muchas veces son sus ángeles. Si tenemos algún problema, Dios manda a sus ángeles a que nos ayuden, pero nosotros tenemos que estar buscando la palabra de Dios constantemente, porque un día vamos a alcanzar la vida eterna, pero siempre y cuando estemos trabajando en el Señor, buscando su voz. Y sabemos que eso es lo que Dios quiere, que en el momento de estar trabajando le estemos conociendo, porque vamos a esforzarnos a inquirir, a buscar. Que hay versículos que dicen que yo me he esforzado en buscarte, yo he prometido buscarte y en la casa de mi Padre estaré. Entonces como que en tales versículos habla como que una promesa que le hicimos a Dios. Y sabemos que todo lo que está en la Biblia también son votos nuestros que le hicimos en la preexistencia. Y una vez le dijimos que íbamos a trabajar y esforzarnos para buscar su voz. Entonces Dios eso quiere, que busquemos su voz, que abramos nuestros oídos espirituales para poder encontrarlo. Y entonces ese es el trabajo que Dios quiere. Todo lo demás va a venir por añadidura porque Él ya nos lo ha dicho. Pero no hay que olvidar que es que nosotros tenemos que buscar primeramente de Dios para que Él luego nos dé esa recompensa, por decirlo así. Y no de manera interesada, sino por amor a Dios. Aquí hemos visto que el que Dios ama lo está disciplinando. Y si nos da disciplinas es porque nos ama y quiere que volvamos con Él a su casa, a la vida eterna. Y pues ya sabemos que en Juan 17:3 nos habla que la vida eterna es conocerlo, es
lo que Él quiere, que lleguemos a conocerlo tanto a Él como a su Hijo. Y pues esa es la enseñanza que Dios me dio para compartir con todos ustedes. Espero que les haya servido, que haya quedado en sus corazones, que realmente me haya explicado, que quede clara la palabra. Entonces, pues vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Bueno, entonces vamos a hacer una oración para terminar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por lo que acaba de suceder, por la palabra que nos has dado. Te pido, Señor, tanto por mí como por mis hermanos espirituales, que ellos estén buscando tu palabra, que no se estén afanando en estos días que son malos, Señor. Hemos entendido que todos los días traen su propio mal. Te pido que cada uno de nosotros tenga tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra que ha sido escuchada sea puesta en práctica, Dios, que haya servido este servidor, Señor, que haya servido como para ayudarlos a ellos, Señor, porque es tu palabra y no la persona que viene al frente, Señor. Te doy gracias por lo que va a suceder con mis hermanos, también a los que son de carne, Señor. Te pido que los bendigas y los guardes de todo mal, que tu palabra esté siempre presente y que ellos se esfuercen cada día, Señor. Tú nos estás hablando de buscar y de esforzarnos. Quiere decir que muy pocos lo están haciendo, Señor. Te pido que cada uno de nosotros tenga ese corazón dispuesto a buscarte, a conocerte, a inquirir en tu palabra para poder alcanzar y oír tu voz, Señor. Te pido la paz para cada uno de ellos y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, espero que haya entendido, que haya quedado clara la palabra. Les mando un saludo a todos y habrá sido un gusto que hayan visto esta enseñanza.